Hacer una entrevista al profesor Puma para entender un poco más de su vida literaria y su trayectoria como escritor y también como crítico literario. Entonces, antes de empezar, Michelle va a darnos una breve reseña ya del magíster Paul Puma. Buenos días con todos. Paul Puma es un escritor y crítico literario. Nació en Quito en el año de 1972 hasta la actualidad. En el 2005 llega a formar parte del comité de lectura de la editorial Alfaguara. También es el principal de la editorial Puma Editores. Es catedrático y coordinador del área de literatura de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un doctorado de literatura hispanoamericana por la Universidad de Alicante. Entre sus premios y reconocimientos tenemos que en el año de 1999 fue designado por la revista Vistazo como el representante más importante de la nueva generación de escritores jóvenes del Ecuador. También ganó un Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Poli con el libro Felipe Guamán Poma de Ayala. Consta en antología de poesía, literatura de Ecuador, publicado por la editorial Alfaguara en el año 2009. También está incluida en antología Poesía, Añicos y Sonares Híbridos, 12 poetas de Latinoamérica, realizada por Rick Bolte y Timo Berger, bajo el auspicio del Instituto Cervantes de Berlín en el año 2007. Ha incursionado en tres ámbitos poéticos, en tres ámbitos, que es la poesía, el teatro y la crítica literaria. En poesía tenemos La teoría de lo absurdo, en el año de 1994, Los versos animales, en 1995, Eloy Alfaro Hiperestar, en el 2001, Felipe Guamán Poma de Ayala, en el 2002, Antología personal, en el año 2011, B2, 2016, y es su libro más actual, La célula invisible, en el 2018. En teatro tenemos El pato Donald tiene sida, en el año de 1996, El príncipe infeliz, en el 2005, Mickey Mouse a Gogó, en el 2017, y El tesoro de los Yanganatis, en el 2017. Y en cuanto a crítica literaria, exponente del teatro ecuatoriano contemporáneo, 2013, y un breve acercamiento a la ensayística de Miguel Donoso Pareja, en el 2013. Gracias. Gracias, Michelle. Bueno, la primera pregunta que preparamos, profesor, creo que es la que todos queremos conocer, y es sobre su trayectoria en la literatura. Tal vez la literatura para usted fue siempre una idea, una meta, o se la encontró por casualidad, es una circunstancia, o cómo entró a este mundo de la literatura. Bueno, antes agradezco esta entrevista. Como decía, es el hecho de que nosotros podamos conversar, ya es importante, y sobre todo conversar al interior de las aulas de una universidad con tanto raigambre en este país, porque da cabida a personas, yo digo que son una suerte de héroes, ¿no? Es decir, buscan una profesión como la docencia en literatura para regenerar nuevas formas de entender a la literatura en el país y también para brindar una mirada de lo que nosotros hacemos en el exterior. Luego de que han hecho la lectura del currículo mío, he pensado en Javier Marías, ¿no? En La mañana en la batalla piensa en mí. Hay una edición que tiene unas páginas epistolares que a manera de epílogo se presentan conectando un poco a aquello que referiría a lo que es el currículo actual de una persona. Es decir, Javier Marías dice: ¿por qué no se dicen las cosas en las que fracasé? ¿Por qué en mi currículo no aparecen todos los premios que nunca gané? A los concursos a los que asistí y que lastimosamente de los cuales no fui ganador. Entonces, sí, esta lucha de la literatura, digo lucha porque realmente yo la entiendo como una maratón, ¿no? En la cual una carrera larga que es necesaria para llenar, creo que mucho el corazón, el afecto, la mentalidad de uno. Muy difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo muy enriquecedora. Surge con mi madre cuando me pone prácticamente las enciclopedias, perdón, los libros infantiles, las colecciones de textos, ¿no? Las Mil y una noches, está ahí 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, está Nicolás Gogol, están, por ejemplo, el Quijote de la Mancha. Hay tantos libros que me pone mi madre al frente cuando soy muy niño,
Ella misma quería ser escritora. Yo soy una suerte de sueño realizado de ella, un sueño encarnado. Pero es interesante cómo yo, por ejemplo, tal vez ya a los 15, 16, a los 17 años, yo ingreso al club de oratoria, estudié en el Colegio Mejía y básicamente pierdo en la presentación primera que hace, ¿no? Nuestra institución en un concurso de colegios. Pierdo porque, digamos, no llego ni siquiera al segundo lugar. Yo había hecho en poco menos de unos 20 minutos el resumen de la obra La Emancipada de Miguel Ríos Frío. Y esa pérdida básicamente hace que yo busque mucho más en la literatura. Creo que si yo ganaba ese concurso, llegaba a segundo lugar o lo ganaba, básicamente yo no seguía en esto de la literatura. Entonces hay dos cosas, ¿no? Está mi madre por un lado y por otro está esa conexión muy fuerte que tengo a los 16, 17 años con los libros y el afán de escribir. Yo quise escribir a los 17 años. Ahí quiso empezar esta carrera, ¿no? O sea, usted llegó aquí ya sabiendo que lo que quería era escribir. Entró a esta carrera sabiendo que lo que quería era escribir. Sí, es decir, ya había una intención clara y definida, ¿no? De que yo quería escribir. Entonces me propuse hacer algunos libros, tengo algunos cajones guardados, creo todavía, algunos se han perdido, de textos, cuadernillos, ¿no? Escritos a mano, a lápiz, a esfero, etcétera, con dibujos, hay muchas cosas ahí. Pero digamos que después de esos 17 años yo estoy ya pensando en que podría publicar un libro. Lastimosamente yo me demoro 5 años en publicar, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yo publico un poco menos, ¿no? A los 21 publico mi primer texto que se llama Los versos animales. Es una cosa increíble, yo lo escribí a máquina de escribir. Después un amigo me prestó en su casa una computadora y pude sacar ese primer texto. Perdieron incluso el disquete, porque antes se manejaban con disquete, donde diagramaban ese texto. No digo la institución, pero es una institución cultural de este país. Y luego se tuvo que repasar nuevamente el texto para, ya después de asistir a unos talleres, ¿no? De un gran escritor, amigo mío, que además fue un impulsor, una persona que realmente me motivó en la literatura. Y asistir a uno de sus talleres, pude hacer la lectura de Los versos animales. Y Natalia Bolyuj y los textos del adiós, que es este libro de 2 libros, ¿no? Que se compone de 2 libros, es un bilibro, aparece en el 95. Entonces con ese texto yo me inauguro, digamos, en la literatura ecuatoriana. Bueno, sabemos que Los versos animales, como usted lo acaba de decir, fue su primer libro, ¿no? Entendemos que trata mucho de esta suerte de rompimiento que hay entre Verlaine y Rimbaud, ¿no? ¿En qué se inspira usted? ¿Qué elementos toma de esa relación para su libro? ¿Qué es lo que más le impacta para escribir sobre esta relación? Bueno, digamos que es importante conocer a Rimbaud, a Arthur Rimbaud. Uno cuando se inicia en la poesía, y sobre todo en la escritura de la poesía, yo quise empezar por el relato, pero no pude. Entonces me sentí más cómodo y creo que de algún modo fluyó en mí el hecho de escribir lo poético. Uno piensa en un autor universal. Cuando descubrí en la biblioteca los textos que escriben Paul Verlaine y Arthur Rimbaud o Arthur Rimbaud, yo realmente me deslumbro frente a esa vida muy dolorosa que tienen los dos poetas, el vagabundaje, ¿no? Que termina en Bruselas. En un momento dado Verlaine le dispara a Rimbaud, ¿no? Y le vuela prácticamente en una muñeca con toda la mano, ¿no? Es decir, fue una gran herida que no cicatrizaría en Rimbaud, porque básicamente él me parece que busca, ¿no? En otros cuerpos el cuerpo de Verlaine, y termina en Abisinia. Le amputan la pierna izquierda. Escribe, bueno, antes de morir, él siempre, sus lecturas de los 16 a los 19 básicamente fueron lecturas oscuras, son las que yo no recomiendo a los alumnos.
lecturas esotéricas, etcétera, y que lo llevan a escribir la poesía más luminosa, ¿no?, de la humanidad. Porque yo considero que la poesía de Rimbaud, así como la poesía de César Vallejo, yo creo que podrían compararse, ¿no? Yo elevo a los dos poetas al mismo plano. Es una de las poesías más fuertes y contundentes que se han hecho. Entonces, entender también la dificultad que tuvo con Verlaine, que deja a su mujer, ¿no?, para el vagabundaje con Rimbaud, y que luego regresa a París. Él regresa a recibir el sillón de la Academia Francesa de la Lengua. Los dos poetas se separan, ¿no? Y entonces me interesa mucho el detalle, sobre todo del amor universal. Más que una cuestión homoerótica, yo entiendo que los dos poetas, a partir del desarraigo, van a generar una poesía que es inolvidable, ¿no?, en el espectro de la literatura universal. Bueno, tenemos otra obra suya, se llama Felipe Guamán Poma Ayala, escrita en el 2002, ¿no? Pero esta obra se basa en una carta primero, ¿no es cierto?, la que escribió justamente el indigenista Felipe Guamán Poma Ayala, con el mismo nombre. ¿Qué conexión encuentra usted con este autor? Con esta carta, con este autor que le escribe al virreinato. Una cosa increíble, ¿no? Porque cuando yo voy a un curso de la Universidad Andina, antes de seguir la maestría en literatura hispanoamericana, yo seguí un curso en comunicación y literatura. Y una arqueóloga inglesa, ya cuando estábamos en el brindis, cuando estaba finalizando prácticamente el programa, habla de una manera rotunda en torno a este indiano, ¿no? Indiano que asume los nombres y apellidos, estos, ¿no?, que básicamente se inventa, ¿no?, estos nombres, estos 4 potentes nombres, para ser una suerte de emisario, ¿no?, de traductor, de un erudito, ¿no?, intermediario entre la corona y sus hermanos indígenas, los aborígenes anteriores, antiguos, nuestros, ¿no?, de la antigua, lo que llamamos América. Entonces, de esas nuevas Indias exploradas. Entonces, el asunto es que cuando yo le escucho a esta inglesa, entre paréntesis, qué increíble que una inglesa se dedique, esta señora era ya un poco mayor, o muy mayor, que dedique gran parte de su vida a estudiar el calendario inca, me pareció algo fascinante. Y hablaba con tanta efusividad en torno a la figura de Guamán Poma de Ayala, que por el apellido Poma y Puma, ¿no?, que en la dinastía inca implicaría un icono, ¿no?, de esa sabiduría ancestral que tenían los incas, de esa civilización antigua. Significaría un poco, el puma es el animal de montaña, pero también viene del pumacuri, ¿no?, que es como un árbol del cual se extraía la madera para hacer una suerte de instrumentos musicales, ¿no?, de cuerdas de nuestros incas. Entonces es interesante cómo uno puede recurrir nuevamente a un nombre para escribir un poema. Yo escribí un poema largo, Felipe Guamán Poma de Ayala, explorado mucho en la antropología o la historia, ¿no?, la historiografía, pero mi poema historiográfico, si se quiere decirlo así, lo trabajo en algunas edades, y es un poema largo, ¿no?, un ejercicio de inteligencia para comprender por qué escribe esta carta de la que hablamos, esta nueva crónica de buen gobierno que se encuentra en el siglo XVIII por Richard Pichman, ¿no?, un estudioso inglés, un historiador inglés en Copenhague, es decir, en la Biblioteca Real de Dinamarca. ¿Cómo es posible que un texto tan importante y que habla de la vida, ¿no?, de nuestra civilización inca, que cubría el territorio desde lo que entendemos por el norte de Colombia hasta Argentina, cómo es posible que todo eso básicamente es ese conjunto de piélagos, ¿no?, de cuero, ¿no?, con pictogramas, ese gran volumen de escritura, esa carta que le hace al rey de España, se encuentra en Copenhague? Solo se puede explicar con lo que hace luego la corona con el propio Guamán Poma, es decir, enviarlo a las mitas. Él va a terminar su vida, ¿no?, a pesar de ser un erudito, un lingüista, como decía, un historiador, un matemático, un erudito, a fin de cuentas, termina su vida en las mitas. Bien.
Tenemos otro libro que es Eloy Alfaro Hiperestar. Y hay una curiosidad en la macroestructura, podríamos decir, de este texto que encontramos, por ejemplo, páginas en blanco o páginas que tienen una sola palabra o dibujos. ¿Cuál es el propósito, el fin de esto? ¿Por qué hacer esta combinación con el texto normal, cotidiano? Bueno, este Eloy Alfaro Hiperestar es un afán por redescubrir la figura de Eloy Alfaro desde la perspectiva, ya, bueno, si se quiere también historiográfica, pero mucho más familiar, ¿no? Es decir, yo pensaba mucho en mi abuelo, a él le dedico este libro, siendo un poco egoísta, ¿no? Porque mi abuelo fue liberal radical toda su vida, entonces eran hombres hechos para creer, para tener una sola convicción en la vida política, ¿no? Firme. Y el asunto es que Eloy Alfaro no ha sido, desde mi perspectiva, todavía dilucidado en toda su magnitud en la literatura ecuatoriana. Entonces ese vacío lo quise cubrir de alguna manera, o de muchas maneras, con este Eloy Alfaro Hiperestar. Y además se adelantan mucho, ¿no?, a lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con el trabajo que se hace a partir de estos emoticones. Es decir, yo incluyo una suerte de emoticones o un trabajo a nivel de estas grafías nuevas que existen, ¿no?, en el internet y en las redes sociales, para decir, es decir, para complementar la palabra. Y por eso es que utilizo páginas en blanco. Estoy hablando de cuántos miles de millones de años que el ser, de que se creó el universo, ¿no?, o del propio ser, la existencia del propio ser humano aquí en la Tierra. Eloy Alfaro utiliza la teoría del Big Crunch, que es una teoría que implicaría lo que estaba viendo hace poco, ¿no? No sé si han visto esta película Mr. Nobody o Nobody, que es una película en la cual un joven recuerda el futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si se cae, ¿no?, una taza de agua? Esa taza se rompe, pero ¿qué pasaría si es que todas las cosas que hicimos nuevamente volviesen a su lugar? Eso es un poco lo que nos quiere decir, ¿no?, este Big Crunch, que se utiliza desde dos guiones que amparan todo un texto de 354 páginas, que al final utilizan un texto a renglón seguido de unas 30 y pico de páginas para consolidarse en una suerte de poema guión amor, ¿no?, guión homenaje, guión iluminación de lo que sería Eloy Alfaro, ¿no?, e incorporarlo, si se quiere, o reivindicarlo en esta difícil modernidad. Bueno, en su obra de teatro Mickey Mouse a Gogo, hay una frase específica que encontramos que dice falso Dios contemporáneo. ¿A qué se refiere con falso Dios contemporáneo? ¿Es el mismo Dios de todo el tiempo? ¿Creamos un nuevo Dios en la contemporaneidad? ¿Hay que matar a este Dios? ¿Hay que seguirlo manteniendo? ¿Qué es el falso Dios contemporáneo? Bueno, en Mickey Mouse a Gogo, que es una obra que se publica en el 2002, casi al mismo tiempo que Eloy Alfaro Hiperestar, yo ya había ganado el premio Aurelio Espinosa Polis con el Guamán Poma de Ayala, porque los otros libros no salían, no querían publicarme. El momento que se publique Guamán Poma de Ayala en Editorial Planeta, entonces aparece Eloy Alfaro Hiperestar, y luego se publica en antologías internacionales Mickey Mouse a Gogo, que sería la primera obra de teatro de ciencia ficción del siglo XX, ¿no? 20, sí, porque hay una obra, me parece que es anterior, me parece que es de Demetrio Aguilera Malta en relación a los átomos, una cosa así, pero en el siglo XXI sería pionera en asumir este género, ¿no? ¿Qué es lo que yo planteo en Mickey Mouse a Gogo? Mickey Mouse a Gogo sería como un anclaje, ¿no? Sería como y espero que el espectador, entre comillas, del lector, pueda morderlo, ¿no? Es decir, Mickey Mouse a Gogo, Mickey Mouse o demasiado Mickey Mouse, no es a Gogo, como dicen algunos, Mickey Mouse a Gogo, trataría de llevar al lector a algo más profundo. ¿Qué pasa con el ser humano? Y algunos otros autores han expresado luego, ¿no? Por ejemplo, el propio Vargas Llosa, La sociedad del espectáculo. ¿Qué pasa si el ser humano no va a, digamos, su humanismo no va junto a
al avance tecnológico, al entendimiento, a la comprensión de que la tecnología debe servir para el ser humano y no volverse en contra de ella, ¿no? Entonces, claro, el protagonista es un ser asexuado, es un clon que se ha comido a su otro clon por hambre y que vive en unas grutas, ¿no? En el 2100 y pico. Y que básicamente, porque todo está lleno de radioactividad y prácticamente no hay agua aquí, entonces está buscando una gota de agua. Una gota de agua se vuelve algo tan importante. Dicen muchos científicos que la pelea por el agua se podría dar ya en el futuro próximo, ¿no? Es decir, esas industrias enormes que fabrican cola, o elaboran cola, o las gaseosas, básicamente ahora están preocupadas, muy preocupadas por el agua, más que por la tinta, ¿no? Que le imprimen, o por todos los químicos que nosotros de vez en cuando bebemos, ¿no? Cuando nos tomamos una soda. Entonces Mickey Mouse a Gogo apunta a ese dios falso, ¿no? Que sería la tecnología, una tecnología que no puedes dominar. Hablemos de Black Mirror, esa serie, ¿no? Esa serie de Charlie Brooker, que es una cosa loquísima, ¿no? En cuanto a que el ser humano pueda cometer o dar un paso en falso, un paso torpe, que al final lo conecte a cosas que realmente pueden convertirse en monstruos, ¿no? Monstruos. Justamente en la Célula Invisible, el último de sus libros, el que sacó en el 2018, usted habla de Microsoft, me parece que es que esta inteligencia que en realidad ya puede hacer cosas que un humano podría hacer. Entonces esto vendría siendo una crítica al mismo Dios tecnológico, me imagino, ¿no? Este Dios tecnológico que de una u otra forma, si es que, como dice usted, no lo controlamos ahora, tarde o temprano va a tener nuestras capacidades seguramente, ¿no? Y va a reemplazarnos. Pero bueno, en este libro de la Célula Invisible es bien curioso que escriben entre dos personas, ¿no? ¿Por qué nace esta idea? ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué expectativas tenía antes de realizar esta escritura y si se cumplieron después de haberla creado? Bueno, esta entrevista es importante porque visibiliza la literatura que se está haciendo en el país, en Ecuador, y en un aula universitaria, donde se estudia literatura hispanoamericana. Entonces es importante decir que aquí nos juntamos Ernesto Carrión, un escritor que ha ganado el premio Casa de las Américas 2017 y que hace poco acabó de ganar un premio que se llama el LIP, ¿no? De Francia, es una edición francesa, ¿no? Que se da en México. Ha sido premiado hace poco en la Feria del Libro de Guadalajara. Con él, mientras hacía su máster en guión en España, él está estudiando guión para cine, algo que yo había dado hace algunos años. Ya yo trabajé la cátedra de guión para cine, me encanta el cine. Vengo desde ahí también, ¿no? Un poco del teatro, del cine. Entonces nos juntamos los dos con esta trayectoria. Yo tengo alrededor ya de 20 y pico de años trabajando en esto de la literatura, en la poesía, en el teatro, en la dramaturgia y en la crítica literaria. Nos juntamos para hacer este experimento en una suerte, yo le llamo de laboratorio. Es una bomba que quisimos hacer los dos. Y nos hemos juntado, es el primer experimento que se da a nivel del país, de Ecuador. Sabemos que tal vez exista otros experimentos similares en otros países, pero tenemos la fe de que es el primer libro, poema, trabajado por dos autores o dos poetas de larga trayectoria que se juntan para escribir en un solo libro, ¿no? Hemos hecho una colaboración de dos aquí, donde el autor se pierde, es decir, el lector no va a saber qué verso le corresponde a quién. Es decir, Ernesto Carrión y yo ponía Ernesto Carrián y Paul Pum, que a Carrión le interesa mucho la O con esa raya transversal. Nos hemos juntado para hacer un poema único, ¿no? Entonces, en el ámbito de la literatura hispanoamericana, que yo considero va a traer mucha cola. Es decir, el mismo Ernesto me ha dicho, Paul, en un momento dado vas a ver cómo aparecen otros, van a querer copiar la misma experiencia. No importa, ¿no? Si esto sirve como modelo para otros, no hay inconveniente. Lo cierto es que nosotros ya lo hicimos. Y este libro está publicado por Editorial Cascahuesos, es decir, ahora se va a distribuir a nivel de España. Esto es interesante porque hace poco me ha dicho José Córdoba, que es el director editorial,
de esta brillante editorial Cascahuesos. Yo tengo un libro aquí de La célula invisible. En mi mochila, si son tan amables, en la roja. Acá tenemos otro. O tenemos aquí. Sí, pero está Tiene como- aquí. Ya. Querría mostrarles, es importante. El libro miren, es un mandala, ¿no? El texto es un mandala y es una edición muy bien cuidada, muy bien cuidada. Como les decía, es una suerte de bomba. Para nosotros siempre fue una bomba. Lo escribimos mediante WhatsApps o lo escribimos mediante mails que nos enviábamos. Él estaba en España, por ejemplo, qué sé yo. Él estaba a las 3 de la mañana y yo estaba por acá porque son 7 horas de retraso que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí estaba a las, qué sé yo, a las 8 de la noche, no sé. O 12 de la mañana aquí, 7 de la noche allá. Entonces nos enviábamos los textos y la potencia de un autor se juntaba a la otra potencia para al final generar una fuerza de dos, ¿no? Una fuerza que resultó muy lúdica, ¿no? Es muy ecléctica y que maneja hemos incluido un fragmento ahí que es interesante porque lo publica un diario de Argentina, ¿no? El diario digital de Argentina, que me parece que es sí, es el Clarín. Bueno, es la revista, ¿no? Pero está también esta nota periodística digital en donde se manifiesta que se publica un libro de poemas escrito mediante inteligencia artificial. Entonces dice esto que el libro es el primero en todo el mundo en el que el autor es una inteligencia artificial creado por un software. Y además del algoritmo tiene memorizados sonetos de 519 poetas escritos en los últimos 90 años y logró generar 10.000 poemas en 2.760 horas, aunque el libro publica solo una selección con los 139 mejores poemas. Entonces, esto es para locos, ¿no? Ya hay una inteligencia a la cual le haría falta solamente una suerte, entre comillas, de espiritualidad, porque la erudición está ya en la técnica, en la tecnología, en la máquina. Y ya no es solamente necesario conocer, ¿no? Conocer de libros. Ahora también es importante aprender, por ejemplo, el significado de lo que planteaba un antropólogo que se llama Guerrero, al cual he estado estudiando últimamente, que dice, ya no solamente entendamos a la inteligencia, sino también entendamos a la afectividad. Es decir, hablemos de corazonar o corazonar, de corazón y de razonar, ¿no? Corazonar. Entonces la afectividad es algo importantísimo, ¿no? El error también. En todo libro siempre hay un error. El asunto es que se quede para los autores de ese error, ¿no? Entonces no para el lector. Siempre se ha tratado de hacer ediciones muy bien cuidadas, ¿no? A nivel editorial, ahora sobre todo, ahora mismo que manejo una editorial, esta Puma Editores, entonces es importante que uno cuide bien sus libros y que salgan nítidos, ¿no? Para que puedan tener un efecto en el público. Ese ha sido un poco ese es el objetivo de este libro, La célula invisible. Bien, profe. Lo último quisiéramos saber en el mundo de la literatura, ¿de qué se arrepiente? ¿Qué quisiera, si es posible, cambiarlo? ¿Qué lo enorgullece más de sus obras, lo que usted lo enorgullece más? ¿Y qué consejo nos puede dar a quienes quisieran entrar al mundo de la literatura, escribir o algo así? Pues en la vida, como le decía a algún estudiante, no hay que arrepentirse de nada. O sea, todo lo que se ha hecho ha servido para que uno llegue hasta aquí. Lo más importante de todo esto es esto, el aquí y ahora. Es, por ejemplo, esta hermosa franela que ustedes han puesto aquí para el escritorio, que en algo de vela es un pequeño universo de mis universos, el universo indígena, ¿no? Pero también está lo afro, por ejemplo, qué pena, no está en la B2, que es un libro que se publicó en el 2017 también por Cascahuesos y que habla sobre la línea de sangre afro que tenemos. Entonces, el asunto es que si de algo tal vez me arrepiento es de haber bebido mucho, ¿no? en la adolescencia, que bebí mucho, sí, mucho licor, pero por eso es que ahora soy abstemio, o sea, prácticamente no bebo, salvo en una ocasión muy especial, así un vino, una cosa así, o un buen vodka, si es que hay por ahí un coñacito, o sea, pero nada más.
Y el asunto es que un amigo me decía, Paul, en tu vida lo que te deseo, un cumpleaños que tuve, me dijo, lo que te deseo es lucidez. Lucidez te deseo, para que sigas así como estás. Es decir, para que no pierdas tus dotes mentales, psíquicos y físicos también, porque hace poco me he lesionado haciendo algo de fútbol. Pero ya estoy en franca recuperación y uno valora mucho, ¿no? Todo lo que tiene, las manos, el cuerpo y sobre todo la mente, ¿no? Para poder seguir trabajando. Aparte de esta obra poética, yo he trabajado, como ustedes bien decían, obra en crítica literaria, uno de los mejores tesoros que yo guardo en mi vida y de algo que realmente, algo que me llevaré, ¿no? Me llevaré a la tumba, que está muy lejana, ¿no? Entonces es esto, es el prólogo o la introducción, el ensayo introductorio que yo le hice a la obra de pensamiento completo o la ensayística completa de Miguel Donoso Pareja, el maestro de maestros, ¿no? En México, mucho más reconocido en la UNAM de México que aquí en Ecuador. Y la conversación que tuve con Jorge Enrique Adum, una tarde entera, ¿no? Completa. Estuvo también su mujer francesa, nos sentamos ahí, conversamos con Adum. Es decir, son cosas hermosas. También pude cruzar palabras con el Premio Nobel de Literatura José Saramago, cuando él estuvo aquí en la Capilla del Hombre. Fue increíble, o sea, Saramago estaba ahí, yo había ya leído Ensayo sobre la ceguera y cogí mi libro, me levanté cuando él terminó de hablar y era un silencio absoluto, me levanté, me subí al nivel que estaban ellos y le dije, maestro, por favor, un autógrafo suyo. Y entonces José Saramago ha cogido y ha firmado ahí. He cerrado el libro, he pedido a alguien que por favor me tome una foto. Apareció un fotógrafo, de esos que siempre aparecen, gracias a Dios, y nos ha tomado una foto. Ahí estoy, en mi blog la pueden ver, es la foto que me tomo muy jovencito con José Saramago, ¿no? El Premio Nobel de Literatura. Y así tengo algunos maestros muertos, yo les digo muertos / vivos, ¿no? Porque están muertos vivos, es decir, ellos están muertos físicamente, pero en la memoria y en el pensamiento siguen absolutamente vivos. Les agradezco mucho por la entrevista. Le agradecemos a usted mucho. ¿La acosado, la que más tiempo le ha llevado en hacer, o que le ha dado más dolores de cabeza, o más crítico, cosas así? ¿Cuál es la más difícil? La más difícil, yo tengo un texto que se llama El Pato Donald tiene sida, o Cómo elegir los instrumentos de la desesperación, así se llama. Es larga, ¿no? Y es una obra que yo bueno, esa empezó como obra de teatro, y esa obra de teatro yo la ingresé en el Fondo de Documentación de la Loggia, en Montefiridolfi, Florencia, en Italia. Entonces fui ingresado ahí, se montó, se hizo unas cosas increíbles con esa obra, fuera del país. Yo ni siquiera tuve acceso porque no había internet, no había nada. Pero esa obra ha sido difícil porque al transcurso de estos años ya la tengo casi lista, como una pequeña entre noveleta y poema. Es una cosa extraña, es un híbrido. Yo no le quiero poner género, sinceramente, es decir, va a salir como salga ya, porque ya muchos años se ha macerado y ha sido difícil porque tiene diálogos, tiene muchas cosas ahí. Además es una obra que habla acerca de una obra que está por hacerse. Entonces es interesante, ¿no? Desde el punto de vista del teatro del absurdo también, que es uno de los ejes claves en mi formación, porque yo tengo un texto, hace poco ha publicado la Universidad Andina Simón Bolívar, un libro que se llama El teatro del absurdo en Ecuador, que es mi tesis de maestría. Entonces esa tesis en algún momento también la voy a compartir con ustedes, en todo caso, de cualquier manera. Y ese libro y la novela que he firmado contrato ya con una editorial importante de este país de Ecuador y está por publicarse. Entonces ustedes tienen una primicia, no les digo todavía cómo se llama, pero he leído La Casa de las Bellas Durmientes de Yasunari Kawabata y él me ha empujado, o sea, vaya, y me he metido con todo ahí. Han sido un par de días de loco ahí, de no comer, de dejar todo de lado, mi hija, mi esposa, todos ellos que tienen que pegarse con todo eso, ¿no? Pero al final está lista, eso ya firmé el contrato, está firmado, es decir, ya no hay cómo arrepentirse de eso. Entonces esa novela que va a salir próximamente sale el fin de este año o tal vez inicios del que viene, del 2019. Muchas gracias. ¿Alguien más tal vez?
Bueno, yo profe quería empezar citando su libro, una parte que identifico que es suyo, de la célula invisible, y que leyendo fue lo que más me impactó por la ternura, por todo lo que tiene. Es el cien pies volador que ha dibujado mi hija de 5 años con síndrome de Plutón. Y un dibujo del Plutón, ¿no? Y dice, romance filial por teratología igual, poesía multidividida. Odio los bichos, odio los bichos, odio los bichos. Entonces, yo quería preguntarle, evidentemente su estilo de escritura es totalmente transgresora, totalmente se sale fuera de los cánones de la literatura. Y lo que yo quería preguntarle, profe, es ¿qué es lo que a usted le llevó a escribir con este estilo? ¿Y cómo ve usted su obra frente a los movimientos que existen, los movimientos literarios? ¿Considera usted su obra, no solo la célula invisible, sino toda su obra, herederos de las vanguardias? ¿O cree usted que su obra forma parte de algún nuevo movimiento que se está suscitando, que está surgiendo? Sí, bueno, sobre la primera parte de la pregunta es importante que diga que esto del escribir la célula invisible ha sido como forjar, yo decía, es como hacer una bomba, ¿no? Detrás de un laboratorio y no sabes qué va a pasar con su explosión luego. Esto es importante y lo hemos hecho de esa manera, pero también decir que he encontrado, imagínense, yo tengo, después de los 40 años, he encontrado al fin la liberación en la escritura. Es decir, qué hermoso pintar yo decía, qué hermoso sería pintar un cuadro a lo Pollock, ¿no? A Jason Pollock, o sea, a lo Kandinsky, pero no, básicamente no he necesitado hacer eso ahora, puedo hacerlo mediante la escritura, o sea, es decir, fluido, nos hemos dejado fluir. Este es un poema río, el de la célula invisible. Entonces aparecen cosas como el síndrome de Plutón, ¿no? Y ponemos ahí, que es el 100 pies volador ese, el de mi hija, ¿no? El de 5 años. Pero después también es muy interesante la pregunta que me hace, porque yo tengo el mismo criterio que tiene Bellatin, ¿no? O Bellatin, en cuanto a que ya es hora de que uno comience a generar sus propios modelos. Es decir, ya es hora de desembarazarse de un boom literario, de un post-boom literario, pensar en uno mismo, generar lo suyo, ¿no? Lo propio, lo autóctono, lo auténtico, lo representativo de uno, lo inmanente. Y en esa búsqueda he estado casi desde que empecé, ¿no? Es decir, casi todos mis libros son experimentales, creo que todos, y tienen pero también tienen una buena dosis de responsabilidad y de rigurosidad. El avant-garde es algo pasado ya. Así como nosotros estudiamos hace poco, estamos conversando sobre la posmodernidad. La posmodernidad ya pasó. Fue un invento que quizás ya pasó. Ahora a nosotros nos toca aprender a designar. Por eso la gran pregunta del señor Arboleda, ¿no? En cuanto a qué es esto, lo que estamos viviendo. O sea, ¿qué viene después del post-boom? Pero sería como decir, ¿qué viene después de Alan Paus, que está vivo todavía, no está escribiendo? ¿Qué viene después del propio Juan Villoro, que ahorita está escribiendo? ¿Qué viene después de Ernesto Carrión? Está escribiendo ahora mismo. Ha dejado de escribir, tiene alrededor de 20 libros. Yo voy ya por los 16 o 17, o 15 o 16, bueno. Y ha dejado de escribir poesía ya, Ernesto me ha dicho, con este libro. Él me ha asegurado eso, ¿no? El último libro que he escrito de poesía, conmigo, lo hemos hecho los dos. Pero, ¿quién sabe lo que puede ocurrir en el futuro? Es decir, yo no soy Mr. Nobody para decir qué pasará, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que nosotros como elementos importantísimos de la literatura ecuatoriana e hispanoamericana, en cuanto al pensamiento que podamos generar y en cuanto a las etiquetas que podamos poner, porque no solamente existen los americanistas o latinoamericanistas o hispanoamericanistas, es decir, también están los propios autores, ¿no? Podemos generar nuestro propio pensamiento y dilucidar nuevas formas de entendimiento y comprensión a nivel de crítica literaria. Eso es importantísimo. Pero antes, sobre todo, es fundamental visibilizar los procesos. Esto, lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? O sea, si no visibilizamos, si no conocemos lo que está escribiendo el otro aquí, muy difícilmente podemos establecer una comunicación fluida, como lo que se ha hecho ahora, ¿no?
Y eso puede ser o que bien te haga seguir escribiendo o deje tu carrera ahí. ¿Usted alguna vez no dejó su esfero, su pluma a un lado o su ordenador y dijo, bueno, aquí llegó mi carrera? ¿O siempre se ha visto usted que va a seguir escribiendo? Sí, bueno, en eso decir que de todo me he cansado yo, pero a excepción del fútbol, de mi vida, ¿no? Que es mi familia, y también de la literatura. La literatura, como les digo, sí, en un momento dado fueron inventos, ¿no? Artefactos que yo generaba, como este Mickey Mouse a Gogo, como antes de Guamán Poma de Ayala, pensemos en el Eloy Alfaro y Perestar, como Misha, ¿no? O como Pi, que son los dos otros libros. Guayasamín, Estornayolo. Yo decía, ahora ya es hora de que yo comience a liberar, ¿no? Es decir, a soltarme, a fluir. Entonces, imposible dejar eso. Es una de las hallazgos, el tesoro, es una de las formas, una vía, ¿no? Para liberar, para comprender, para ir más allá del espejo, ¿no? Sino más bien pensar en el otro, pensar en uno mismo y desprenderse, ¿no? Y rebuscarse, designarse, ¿no? Inferirse, autocrearse, ¿no? Siempre en la búsqueda de eso, ¿no? De eso que nosotros vimos en algún momento es la identidad, es decir, eso que nos hace, eso que hace que una persona sea lo que quiere ser, ¿no? Y que por eso, solamente por eso, de existir, pueda ser valorado, ¿no? ¿Alguien más tal vez? Yo, profe, en el estudio introductorio que le hace a Susana Cordero en el Eloy Alfaro y Perestar, ella distingue que hay una oposición singular, dice, entre nuestro mundo y el imperio, Eloy Alfaro y Perestar. Y entonces yo quería preguntarle, en ese sentido, ¿cuál sería su postura política en cada libro? Me imagino que hay una postura política. Sí, muy bueno. Bueno, lo dice ella, tú estás del otro lado del imperio, porque ella me escribió ese prólogo, que es un prologazo, ¿no? Es una cosa hermosa. Lo de Susana Cordero de Espinosa, una de las mayores críticas que tenemos en el país, así como Alicia Ortega Caicedo, ¿no? Porque ella estaba en Knoxville, en Estados Unidos, y desde ahí me escribió. Estoy al otro lado del imperio, dice ella, ¿no? Y lo otro es que sí, todos los libros, digamos, yo creo que el conjunto de mi obra siempre se manifiesta una posición política, en el sentido de que hay un reconocimiento de las líneas de la sangre, ¿no? La línea de la sangre, en B2, por ejemplo, en ese libro, yo hago dos poemas, hago un Betina y luego otro Betina, ¿no? Es decir, los dos poemas se llaman de la misma manera, y un poema trata de mejorarse al otro, ¿no? Y viceversa. Entonces, pero lo que quiero decir es que mi situación política es aquella que confluye en mi propio universo y que se define a partir del reconocimiento de mi propia identidad. Entonces, ahí, en mi identidad está una línea de la sangre indígena, por ejemplo, Guamán Poma de Ayala. Está la línea de la sangre política per se, que sería la de Eloy Alfaro, ¿no? Y Perestar, pero también muy familiar, porque me recuerda a mi abuelo y los valores humanos que él me inculcó. Está, por ejemplo, la línea afro en B2, ese guardia que viene de Río Verde, ¿no? Y viene con su familia y en el trayecto la pierde a sus hijos, pierde a su mujer. Él en B2 le escribe una carta, se llamaba Albertica, ¿no? Albertina, Betina. Al final termina en Betina porque él le dice, mira, te estoy escribiendo esto desde un cafenet, ¿no? De un internet. Pero este es el poema bastardo que nunca te hice, le dice. Es el poema bastardo que nunca te hice, pero que siempre te ofrecí. Ahí te va. Le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde están mis hijos? ¿Por qué no puedo ver a mis hijos? Eso a partir de una experiencia que yo tuve conversando con un guardia, ¿no? En el condominio donde vivo, que es una situación inhumana. Son personas que viven, es noche y día, a veces tienen que doblar turnos, o sea, están desde de las 6 hasta las 6 del otro día, todo el día, porque les dicen, les mandan por el walkie-talkie las órdenes, les dicen, ¿sabes qué? Tienes que doblar turno. Entonces,
este guardia es negro, ¿no? Después de perder a su familia, porque no encontraba trabajo y todo, el trabajo se ha vuelto una cuestión muy difícil en el país. Este negro, porque así hay que decirlo, ¿no? Es decir, no es rubio, no es verde, no es azul, es negro, es afro, ¿no? Para entender eso, estamos unos 3 o 4 meses de la Universidad Andina, un curso, ¿no? Sobre esto de lo etnográfico. Entonces, a este negro le gusta escribir, es una cosa rara, ¿no? Su abuela le leía cuentos, como El cosmonauta, por ejemplo. Le encanta ver las estrellas. Aquí yo mismo, por ejemplo, ahí me saco esto, siempre estoy metiendo esto de las estrellas, porque aquí hay un verdadero, no sé, es decir, una asignatura sobre astronomía, ¿no? O sea, la astronomía es tan lejana como la arqueología. Son dos materias, asignaturas que a mí me interesan mucho, por ejemplo. Entonces, ¿cómo entender que un negro que le gusta escribir poesía, mirar las estrellas, tiene que doblar turno, ¿no? Y cuidar a otros humanos de otros seres humanos? Esa es la paradoja que vivimos ahora, ¿no? Entonces, esta persona está ahí. Ustedes saben cómo son los fríos tremendos de este Quito, ¿no? En la noche, en la madrugada, y tienen que estar ahí, están cuidando, velando el sueño de los demás. Sobre eso es B2, por ejemplo. Eso me parece que es hacer, uno tiene que encarnar una situación política a partir de la poesía. Es decir, no todo es experimentación, o sí, a partir de la mascarada del lenguaje. El lenguaje no puede ser volar totalmente, pero debes aterrizar también en un sentido profundo, ¿no? Ecuménico, sobre el ser humano, sobre ti mismo, sobre el otro, por ejemplo. ¿Por qué no? Entonces la literatura se vuelve ese instrumento para hablar de los demás también. No solo es una loa, ¿no? Puede ser una proeza científica también, literaria, y al mismo tiempo transdisciplinarse, ¿no? Buscar otras disciplinas, otros campos, ¿no? Para accionar. Bien, gracias con todos. Porque nosotros le conocemos como nuestro docente desde hace ya más de 4 semestres, y en todos aquellos semestres usted nos ha intentado dar un mensaje muy fuerte sobre los valores para introducirlo en nuestra vida tanto humana y en nuestra vida profesional que vamos a ejercer de docentes. A mí me encantaría saber cuál es el valor que usted cree que predomina en sus obras o en la mayoría de sus obras para expandir ese mensaje a los lectores. Muchas gracias, Indira. Sí, vean, aquí nos demoramos un poco, no importa, es así. Recuerda usted el elogio de la lentitud de Carl Honoré. Es decir, esta sociedad nos empuja a la rapidez, todo hay que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque uno no puede detenerse a reflexionar y a pensar en esto que nos plantea Indira. Entonces, ahora mismo estoy escribiendo un libro pequeñito, no sé, creo que va a salir pequeñito, le pongo librito por si acaso, pero no se sabe cuánto se va a extender, acerca justamente de esto, esta primera charla que yo tengo con los alumnos antes de empezar clases, que tiene que ver con los valores. Y uno de los valores en los que yo estaba pensando, y no quiero decir con esto que uno esté libre de cometer errores, pero uno tiene que tener el valor de rectificar, uno debe tener el valor de entender, como le decía a una alumna hace poco, que hay ciertas cosas que no son negociables, en la vida, como la dignidad, por ejemplo. Es decir, eso no lo negocio con nadie. Y ahora miren, he estado descubriendo otros, el autorrespeto, por ejemplo, a uno mismo. Si uno no se respeta, muy difícilmente le van a respetar los demás. Y respetamos a todo el mundo, pero no nos respetamos a nosotros mismos. Ese es el asunto, es la dificultad, ¿no? La dignidad. Estaba indagando sobre la dignidad, y uno piensa en la dignidad en la escritura, ¿no? En el sentido de que uno es consecuente consigo mismo. ¿Qué es la dignidad? Les daría yo la misma pregunta a ustedes. Hace poco he visto que es algo inmanente al ser humano, algo que no se puede, es como nuestra piel. Es esto lo que hemos conversado, esto de aprender a quererse, por ejemplo, uno mismo, a aprender a besarse, ¿no? Decir qué bueno que eres tú, y que no eres otro, y que estás aquí por un breve tiempo, porque la vida es tan rápida, en un pestañeo. Nosotros ya estaremos
Ustedes ya estarán, qué sé yo, abuelos, abuelas, no se sabe. ¿Y dónde estaremos? En un pestañeo, verá. Porque hace poco yo tenía 21 años, mire, ¿dónde está por ahí una foto? Ahí vea, mire, el Paul Puma de 21 años. Increíble, ¿no? Me hacía trenzas francesas, todo ahí. Pero el asunto es que eso de aprender a quererse a uno mismo, me parece que tiene que ver mucho con la dignidad. Pero uno se equivoca en vida, uno se equivoca a veces en el camino y tiene que aprender a levantarse. En ciertas cosas no hay cómo equivocarse, me parece. En esto de la dignidad no hay cómo equivocarse. Uno puede exagerar a veces con esto de los valores incluso, pero nos haría tan bien, a propósito de la última exposición que hicimos sobre Gabriela Mistral, entender que nuestro sistema no está preparado todavía para eso. ¿Por qué se dan entonces casos loquísimos, ¿no? De jóvenes que se burlan de sus maestros? Ustedes van a ser maestros de algún momento. Los filman encima. O sea, se burlan, acaban con su dignidad y encima los filman. O sea, es decir, andan todo el tiempo la cuestión electrónica ahí, de por medio, ¿no? Los linchan mediáticamente. Entonces, entender que una buena palabra, como decía Pasternak, ¿no? O como hacía Pasternak, insufla de ánimo a los demás, puede ser hasta cura, medicina para los otros. Más allá de la propia profesión, o sea, está el ser humano. Esto es importantísimo, el conversar, el dialogar. Y esto qué bueno que ha servido para que conversemos, ¿no? Para que podamos establecer un diálogo, o sea, más allá de la situación académica o de lo puramente científico, ¿no? Literario, entre comillas, ¿no?